Es momento ahora de detenernos en lo que hay por dentro de un fondo de inversión concreto, momento de mirar su proceso de selección de activos, su rendimiento y su cartera. Esta tarde en esta sección con gestores de fondos nos acompaña Lorenzo Pons Sala, que es el gestor del fondo Truby Value en la gestora Gesuris. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de un claro fondo de autor, un fondo entendemos value por el nombre del fondo, un fondo de renta variable. ¿Y qué más? ¿Qué otras particularidades tiene este fondo en concreto, Truby Value? Bueno, es un fondo de renta variable internacional que de hecho lleva como tal desde octubre del 2021, pero es el resultado de una transformación de una SICAV que empecé a gestionar en el 2016. Así que el track record más o menos sería de 10 años, donde la TAE conseguida es alrededor del 10,8%. Hmm. Y desde que es fondo, pues un 10,5% con una rentabilidad desde el inicio del 57, ¿no? Y entonces básicamente es un fondo muy concentrado, de hecho tengo solo unos 20 valores, con lo cual no podría pensar que tiene bastante riesgo, pero con una alta convicción, sobre todo desde un punto de vista macro, ¿no? Entonces es una tesis macro que básicamente está basada en el tema de la expansión monetaria internacional de los bancos centrales, lo cual, pues desde el principio me ha hecho pensar que esto puede acabar muy mal, ¿no? A nivel de inflación, de evaluación de las divisas, y entonces está muy concentrado en sobre todo oro y plata, en los sectores de oro y plata a través de mineras, y luego tiene bastante pues mineras de uranio, de cobre, y básicamente esa es la base del fondo, ¿no? Hmm. Bueno, nos habla de que es un fondo muy concentrado, nos ha hablado de algunos sectores. Claro, con este perfil de compañías en cartera que nos ha comentado, mineras, sobre todo, ¿tiene sesgo a qué regiones ahora, Lorenzo? Bueno, sobre todo son mineras de Canadá, Estados Unidos, Australia, que por supuesto tienen minas en países emergentes, pero básicamente es donde se encuentran las mayores mineras del mundo, con unas compañías saneadas financieramente, desde un punto de vista financiero, y luego con seguridad jurídica, ¿no? Y ahí la verdad que ha llevado tiempo, pero ahora estamos viendo los resultados. Pero yo creo que no ha hecho más que empezar la subida de los metales que son la base de estas compañías, ¿no? Hmm. Bueno, estamos viendo sobre todo en la última semana un muy buen comportamiento, un comportamiento llamativo de la plata. No sé si a usted le ha llamado la atención. Y del oro, claro. Muchos se preguntan, después de lo que hemos visto hasta el momento, si hay realmente argumentos para que continúe esa escalada. Pues yo estoy convencido de que sí, y no hay más que ver de la situación de déficits fiscales y de deuda de todas las naciones en general, pero sobre todo de Estados Unidos en particular, ¿no? Tienen déficits estructurales del 6 y el 7% del Producto Nacional Bruto, pero con la situación que tenemos ahora de gasto militar y de la situación que hay geopolítica, pues creemos fácilmente que esos déficits se pueden ir al 10%, ¿no? Y entonces es una situación insostenible. ¿Por qué? Porque la única forma de financiar estos déficits y esta huida hacia adelante va a ser a través de más emisión monetaria, es decir, de bajada de tipos, y Estados Unidos no se lo puede permitir. ¿Eso que va a provocar? Pues ya una pérdida de confianza general, de evaluación de las monedas, y ahí el oro va a ser el rey. Hmm. Em, ¿Por qué piensa que los inversores no están prestando demasiada atención a todo este tema que nos menciona, a ese elevadísimo endeudamiento? Simplemente de cuando en cuando surge cierto, bueno, reparamos en ello, un pequeño susto y a subir, que es lo que toca, ¿no? En los mercados en los últimos tiempos. ¿Por qué no se presta atención a esto que a usted le preocupa tanto?
Bueno, yo creo que porque al final se han acostumbrado de que vienen los grandes shocks y luego al poco tiempo pues se vuelve a poner en funcionamiento la máquina de emisión y los mercados acaban recuperando, ¿no? Pero ya vimos en el 2008 el gran susto que parecía que era el fin del mundo y realmente estuvo en una situación muy complicada. Yo creo que la situación actual es todavía peor que la del 2008 y por tanto pues es cuestión de esperar, pero yo creo que nos esperan momentos muy complicados y cada vez es más difícil, dado la magnitud del problema, de que luego eso se pueda volver a solucionarse, como aparentemente se solucionó en el pasado, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta de que Estados Unidos ha tenido el privilegio de ser financiado por el resto del mundo, pero ya estamos viendo a una China que se está desligando de la financiación de los déficits americanos. Entonces, estamos en una situación nueva, yo creo, ¿no? Y los mercados pues están complacientes, pero cuando llega ya es demasiado tarde. ¿Es irracional? ¿Son irracionales los niveles en los que están cotizando los índices de Estados Unidos, a su juicio? Pues yo creo que totalmente, vamos. Yo veo, pues no sé, el Standard & Poor's está entre el 25 y 30 de PER, y ya no digamos el Nasdaq. Entonces, yo creo que volvemos a estar en unas burbujas enormes, ¿no? Entonces, si se produce, y yo creo que se producirá, el tema es cuándo, lo que yo preveo, pues ahí podemos ver otra vez cataclismos, ¿no? ¿Qué opina de todo este boom con todo lo que suena a inteligencia artificial, a chips, a semiconductores, con todas esas inversiones ingentes que estamos viendo por parte de grandes compañías tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial? ¿Esto es posible analizarlo con las herramientas de análisis de toda la vida? Pues no, yo creo que al igual que en la época del dot-com, estamos ante una gran burbuja y que yo creo que acabará explotando. Es evidente que la inteligencia artificial va a ser muy positiva en temas de productividad, pero sí que es verdad que es una moda que ahora mismo está en alza y en máximo y que las valoraciones son brutales. Entonces, es cuestión, bueno, pues por lo que pasó con las dot-com, ¿no? Ya vimos cómo acabó aquello, ¿no? Bueno, una de las grandes cuestiones ahora mismo está en hasta qué punto realmente las valoraciones de las compañías empiezan a depender menos de los ingresos de esas compañías, de la solidez de sus negocios y más, por ejemplo, de una mezcla de escasez, de acceso limitado y de también, ¿por qué no decirlo?, miedo colectivo a quedarse fuera de la próxima revolución tecnológica, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero eso es lo que provoca las burbujas, ¿no? Que llega un momento que ya no se miran las valoraciones y el miedo a quedarse fuera pues hace que la gente acabe comprando cosas que luego con el tiempo se ve que las valoraciones no las justificaban, ¿no? Y luego, por supuesto, detrás de todo, como he dicho al principio, está la emisión monetaria, que al final, si no va acompañada con producción, al final es crecimiento artificial y eso se acaba pagando, ¿no? A la hora de seleccionar posiciones para el fondo, antes de hacer un análisis de compañías concretas, tiene en cuenta, como nos ha dicho, ese análisis inicial macroeconómico. Ya nos ha explicado que le preocupa mucho el elevado endeudamiento de las grandes economías. ¿Qué otros aspectos macro ahora mismo también le generan dolor de cabeza en un contexto como el actual? Porque teníamos al principio de año, quizás todas las firmas de análisis tenían en mente un escenario que, bueno, dada la coyuntura de guerra, que no ha sido una guerra de pocas semanas como se pensaba en un principio, pues está un poco desdibujando todos esos planes iniciales a principios del ejercicio y puede complicar la situación macro bastante más, a la baja en términos de crecimiento, a la alza de inflación. Totalmente de acuerdo, es que esa es la tesis, ¿eh? O sea, yo estoy vislumbrando un escenario de esta inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Entonces, claro, crecimientos económicos a la baja con subida de inflación, ¿qué han de hacer los bancos centrales? Suben tipos, no van a poder. Bajan tipos, más inflación.
Y de ahí que yo veo que ahí el oro pues se va a disparar mucho más de lo que hemos visto, ¿no? Pero esto ya lo hemos visto antes, ¿eh? Entonces el mercado pues se ha acostumbrado a que las cosas acaban resolviéndose, pero cada vez es más complicado. Hmm. En cuanto a compañías, la selección que hace para luego quedarse con esos nombres concretos, con esas 20 posiciones que tiene más o menos a día de hoy en el fondo, ¿qué es lo que vigila? Ya nos ha dicho que es un gran convencido de ese potencial del Sí. oro y del resto de metales, pero para seleccionar unas mineras sí y otras no, ¿en qué se fija? Bueno, al final es un equilibrio entre, claro, las compañías grandes es más fácil no, o sea, el riesgo es más limitado, ¿no? Entonces, los grandes nombres como Newmont Mining, Barrick Gold, pues esto yo creo que es la parte fácil. Realmente son compañías financieramente muy saneadas y cualquier shock que pueda haber, pues lo pueden resistir. Y estamos viendo los resultados trimestrales y son espectaculares. O sea, por poner un ejemplo, el Newmont Mining hace poco sacó resultados trimestrales y al final el margen es del 80%, es decir, 5 veces el precio de venta del oro con respecto a sus costes totales de producción, 80%. Entonces esto al final buscas un equilibrio entre compañías saneadas pero la base de siempre va a ser el metal subyacente, ¿no? Y luego tengo una pequeña parte que ya es de compañías más pequeñas, tienen más riesgo, pero es la menor parte del portfolio de lo que en cuanto a oro se refiere, ¿no? Pero yo me ceñiría, vamos, me ciño sobre todo a estas grandes compañías que te van a dar en caso de que haya algún tema puntual, pues menos sustos, ¿no? Hmm. Al margen de mineras, ¿alguna otra compañía que no sea minera en cartera? Sí, sí. Sí, en cartera, bueno, oro y plata, pero también estoy con cobre, con una compañía, de hecho, que está en España, pero cotiza en Londres, Atalaya Mining, y luego estoy también metido en uranio, que eso también es es una tesis de largo plazo y que ha ido extraordinariamente bien. En cuanto a la situación actual del tema del petróleo, también he comprado algunas petroleras y luego, en concreto, estoy en Puig, en España, donde realmente estamos en plena proceso de fusión, pero claro, esto lo compré pues hace unos 5 meses y a la espera un poco de a ver qué va a pasar. Y finalmente, una biotecnológica estadounidense que sigo hace muchísimos años y que creo que tiene mucho valor potencial. Hmm. ¿Cuál Y sería, poco más. cuál sería esa biotecnológica? Sarepta Therapeutics. Ujú. Sarepta Therapeutics. De Puig, ¿qué precio espera en esa operación? Pues yo tenía un precio objetivo de 20, la compré a 14,5 y ahora, tal como están las cosas, pues le veo muy poco potencial. O sea que seguramente empezaré a deshacer y estoy mirando una del sector que creo que está por los suelos, que se llama Coty, en Estados Unidos, Hmm. y sería seguramente la sustituta, ¿no? Lorenzo Ponce Sala, gestor del fondo Truby Value en la gestora Gesuris. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Mercado Abierto en Capital Radio, en esta sección con gestores de fondos. Hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias.